Bajo el vasto cielo, imagina una vida en la que tus preocupaciones financieras son cosa del pasado. Eres proactivo en la creación de libertad financiera, felicidad interior y verdadera alegría. ¿Esto parece un sueño lejano? Debes saber que este sueño puede convertirse en realidad hoy. Nos sumergiremos en el mundo de la filosofía estoica con 8 principios básicos que te guiarán sobre cómo liberarte del ciclo de pensamientos mundanos. No solo discutiremos la acumulación de riqueza, sino también la construcción de un alma rica, pacífica y positivamente energética. Estos principios no son solo un consejo, son las claves para desbloquear un mundo nuevo. Sigue este video hasta el final, porque después de verlo, la forma en que percibes tus finanzas personales y tu vida cambiará significativamente. ¿Por qué deberías escuchar? Porque la vida no se trata solo de existir, sino de experimentar y saborear cada momento. Únete a nosotros y comienza este viaje inmediatamente con el primer principio. 1. Deja de asociar la riqueza con la felicidad. El famoso filósofo estoico Sena dijo una vez que no es el hombre que tiene muy poco, sino el hombre que anhela más, el que es pobre. Esta afirmación enfatiza un punto importante sobre el estado financiero, la riqueza y la psicología de los individuos. La felicidad, según la filosofía estoica, no reside en la acumulación de posesiones materiales, sino en nutrir la virtud. La riqueza es un aspecto externo inestable y cambiante de la vida. Esta no es una condición necesaria para experimentar la verdadera felicidad. En cambio, creen que la virtud, vivir una vida significativa y valiosa, es el elemento exacto que necesitamos para experimentar la felicidad. Considera esto. Hemos escuchado muchas historias de millonarios que viven en la infelicidad y personas comunes y corrientes que llevan vidas felices. La cantidad de dinero en tu cuenta bancaria no es un indicador confiable de felicidad. Lo que importa es la profundidad de tu carácter y la calidad de tus acciones. Las posesiones materiales a menudo no son sostenibles. La alegría que traen es temporal. 2. Deja de culpar a los demás. Epicuro dijo que las personas no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. En el principio número 2, contemplamos profundamente las palabras de Epicuro sobre cómo navegar nuestro propio viaje hacia un futuro más brillante. La filosofía estoica transmite un mensaje poderoso. Debemos pararnos frente al espejo y mirarnos a nosotros mismos si queremos ver cambios en nuestra situación financiera y en nuestra calidad de vida en general. Es un mensaje de responsabilidad personal y autosuficiencia. Imagina un viaje a una isla remota donde eres el único capitán del barco de tu vida. En esta isla hay desafíos, obstáculos y oportunidades, pero lo único que podemos controlar somos nosotros mismos. Se nos aconseja asumir la responsabilidad final de nuestras vidas, porque es el camino hacia la libertad y el progreso. En una tormenta, no podemos controlar el viento y las olas, pero podemos controlar cómo dirigimos nuestro barco. No podemos controlar la situación, pero podemos controlar cómo nos adaptamos y la enfrentamos. La responsabilidad personal no es una carga, sino una oportunidad. Es la libertad de crear nuestras vidas de la manera que queramos. Asume el papel del capitán en tu viaje. No dejes que nadie ni ninguna situación te quite el control. Sé el creador de tu vida y dirige tu barco en la dirección que deseas. 3. Deja de vivir para complacer a los demás. Marco Aurelio dijo una vez: todos nos amamos a nosotros mismos más que a otras personas, pero nos preocupamos más por su opinión que por la nuestra. Esta cita enfatiza la visión de Marco Aurelio de centrarse en la autoconciencia y la virtud personal en lugar de buscar aprobación externa. 4. Deja de evitar riesgos. La filosofía estoica nos enseña a concentrarnos en desarrollar la paciencia, el coraje y el autocontrol en la vida, especialmente el coraje. Este principio incluye enfrentar los riesgos con perspicacia y determinación. Los estoicos nos enseñan a abrazar los desafíos y a verlos como oportunidades para crecer y mejorar. 5. Deja de buscar la seguridad absoluta. La vida es incierta. Los estoicos nos recuerdan constantemente que no hay garantías en la vida. Aceptar la incertidumbre y aprender a vivir con ella es un paso crucial para alcanzar la verdadera libertad y paz interior. 6.
Deja de enfocarte en lo que no puedes controlar. El principio estoico de enfocarse en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos es una herramienta invaluable para liberarnos del estrés y la ansiedad innecesarios. Reconocer la diferencia entre lo que podemos y lo que no podemos controlar nos permite dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. 7. Deja de vivir en el pasado o en el futuro. La filosofía estoica enfatiza la importancia de vivir en el momento presente. Preocuparse por el pasado o el futuro nos impide disfrutar plenamente de la vida en el aquí y ahora. Practicar la atención plena y la gratitud nos ayuda a cultivar una mayor apreciación por la vida y a encontrar alegría en cada momento. 8. Deja de buscar la perfección. Los estoicos nos recuerdan que la perfección es una ilusión y que todos somos imperfectos. Aceptar nuestras imperfecciones y aprender a amarnos a nosotros mismos tal como somos es esencial para alcanzar la verdadera felicidad y paz interior. En resumen, la filosofía estoica ofrece una guía práctica para vivir una vida plena y significativa. Al seguir estos 8 principios, podemos liberarnos del ciclo de pensamientos mundanos y encontrar verdadera felicidad y paz interior. Recuerda, la vida es un viaje y cada momento es una oportunidad para crecer y mejorar. Entonces, ¿estás listo para empezar tu viaje hacia una vida más plena y significativa?